deberíamos tener el servidor Linux iniciado, el servidor Windows iniciado, y desde el cliente, ¿cierto? Por navegador tenemos que abrir la dirección IP y la interfaz web de la base de datos, que es PHP MyAdmin. ¿Ya? Ambas máquinas. De los servidores de base de datos. Si tú no has creado los usuarios todavía en los servidores de base de datos, entras como root. Y ahí creas un usuario. Si no, ya entras con el usuario creado. Para ambas máquinas. Entonces aquí estoy entrando al MySQL que está corriendo en el Windows, y acá estoy en el MySQL que está corriendo en el Linux. Debería estar en las dos máquinas. IP/phpMyAdmin para cada una de ellas. Ya digo, entonces desde el cliente ya podemos conectarlo los dos motores de base de datos. La idea es que vamos trabajando en una máquina y repetir lo mismo en la otra. Son estándar, por lo tanto, nosotros no nos daríamos cuenta si estamos en el Windows o en el Linux. Con respecto al motor de base de datos con que vamos a trabajar, para ir conociéndolo un poco, es el proyecto MySQL. Este es un proyecto que tiene aproximadamente 20 años en el mercado. Fue desarrollado en Suecia y fue un motor de base de datos primero como software libre, ¿ya? MySQL. Su logotipo es el delfín, y el delfín representa a uno de los animales de nuestro planeta que tiene mejor memoria. Entonces, por lo tanto, asocian que el motor de base de datos puede guardar una cantidad de datos y recordarlas como lo hace el delfín, ¿ya? Hoy día MySQL ya no es libre, por lo tanto una empresa lo compró, ¿ya? A MySQL la compró Oracle. Entonces MySQL pasó a ser un entorno de desarrollo de pago. De hecho, varias empresas grandes del planeta utilizan el motor de base de datos MySQL. Google, YouTube, Facebook, Twitter, eBay, Cisco, LinkedIn. Ya son empresas clientes de MySQL, por lo tanto nos damos cuenta que pueden procesar millones de registros. Ya, miles de millones de registros. La diferencia, el seguir trabajándolo como antes, es que ahora hay soporte. Antes, cuando uno trabajaba con MySQL, el mismo programador era el que tenía que dar soluciones a los problemas de código. Hoy día, al contratar la licencia de MySQL a Oracle, que es el propietario, ellos me resuelven los problemas de mis servidores. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Como todavía hay desarrolladores que no quieren pasarse al mundo de pago, recuerden que MySQL ahora es Oracle, le ponen el logotipo siempre Oracle, hay otro proyecto alternativo que se llama MariaDB, ¿cierto? Y fue el mismo proyecto de los mismos desarrolladores suecos de MySQL, que por un tema de licencia no pueden ocupar el mismo nombre. No se puede llamar MySQL versión 2, sino que otro nombre, MariaDB y otro logotipo. Porque cuando compró Oracle todo, compró hasta el logotipo, el delfín. Es decir, fue a la oficina de los señores de MySQL y le pagó varios millones de dólares, ¿cierto? Y les dijo, denme todo el proyecto completo. Varios miles de millones de dólares. Nosotros vamos a trabajar con MySQL, ¿cierto? Vamos a seguir utilizándolo y nos damos cuenta que está montado sobre un servidor Windows y Linux y es lo mismo. Es independiente de eso. ¿Ya? Así que para que nos vamos familiarizando con este proyecto. Nosotros entramos de una forma gráfica, mediante una interfaz gráfica, a ambos servidores, en los cuales lo primero que hicimos fue crear un usuario, ¿ya? En ambas máquinas. Y de hecho iniciamos sesión o login con el usuario creado. Y la idea es que sea el mismo usuario con la misma contraseña en ambos servidores, ¿ya? Vía web. El motor de base de datos ya viene con base de datos, si se fijan, ¿cierto? Hay unas que se llaman Information, Schema, MySQL, PHPMyAdmin, Test. Information, MySQL, Performance y PHPMyAdmin. Esas son las bases de datos por defecto que tiene que tener para que funcione el servidor de base de datos en sí, ¿ya? Cuando trabajemos remotamente, desde el cliente, nosotros tenemos que hacerlos vía web, usar un usuario y una contraseña. Y ese usuario y contraseña es el mismo para las dos máquinas. ¿Sí? Eso ya más o menos lo tenemos claro.
Pero hay una forma de trabajar directamente en el servidor, ¿cierto? Con el usuario root de MySQL. Y eso lo vamos a ocupar solamente cuando tengamos un problema muy grande y no podamos, por ejemplo, entrar remotamente. La idea es siempre hacerlo de forma externa. Porque nosotros en este equipo del programador vamos a tener NetBeans, vamos a tener los software de desarrollo y vamos a mandar código a trabajar con la base de datos de forma remota, no local. Que eso se hace en el mundo real, porque nunca uno está al lado del servidor, ni trabaja directamente en el servidor. Pero ¿cómo entraríamos nosotros en forma local si tuviésemos algún problema? Es de la siguiente forma. ¿Ya? Esto lo vamos a ver para ver solución de problema. En el caso de Linux, si estamos en Linux, tendríamos que entrar con qué usuario para ver MySQL ahí. Con root, ¿cierto? Para ver problemas locales, problemas de base de datos locales. Si necesito reiniciar una contraseña o no levanta el servidor de base de datos. Solamente para esos casos lo vamos a utilizar. Para entrar en forma local al servidor de base de datos, se hace con los siguientes comandos. ¿Ya? MySQL, espacio, -h, espacio, localhost, espacio, -u, espacio, root, espacio, -p. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es autentificarnos o entrar a MySQL, pero directamente en la máquina. ¿Ya? ¿Con qué usuario, Héctor? Con el root. ¿Qué es lo que hace la secuencia de comando? MySQL me dice que voy a entrar al motor de base de datos, a la dirección local, localhost, o esa podría ser ¿cuál dirección? 127.0.0.1. ¿Con qué usuario? Con root y que me pida password. Y le doy enter. Veamos si podemos entrar en forma local al servidor de base de datos. ¿Ya? Me pide la contraseña. ¿Ya? Esa es la contraseña de root del servidor de base de datos, si se acuerdan. ¿Ya? Ahí no acordamos. Ahí entré. Si cambia de prompt es porque estoy ya en MySQL del servidor Linux. Ya aparece ya MySQL no se llama MySQL en sí, se llama Oracle. Oracle MySQL. Ya estoy en el motor de base de datos. ¿Pueden entrar? Sí. ¿Sí? Me cambió el prompt. Se le olvidó el usuario root. Ya. Estando ya en el servidor MySQL, directamente como root, vamos a empezar a revisar un par de comandos, ¿cierto? Dentro de la misma máquina para ver qué podemos hacer. Primero, por ejemplo, quiero ver las bases de datos que tiene ese servidor. Quiero revisarla. El comando sería show databases. Recuerden que todas las sintaxis que ejecutemos terminan con punto y coma. Todo con punto y coma. ¿Ya? Todo punto y coma. Cuando se trabaje por consola, en la base de datos, puro punto y coma. En las consultas, siempre punto y coma. ¿Ya? Show databases, punto y coma. Databases. Y me va a mostrar las bases de datos que están por defecto, las que tiene. No hemos hecho ninguna nosotros. Esas son las que tiene el sistema ya. Tiene 4 bases de datos. ¿Cuánto se demoró? Fíjense la diferencia. ¿Cuánto una consulta remota a una consulta en la misma máquina? No se demora nada porque no tengo transferencia por red. Estoy en el mismo servidor. 0,0 segundos. Encontró 4 bases de datos. Control C. Tienes que volver a entrar. Ojo, si se equivocan en una sintaxis acá, simplemente no compila el comando. Si me olvidé, por ejemplo, ponerle la S o no le puse punto y coma, no compila. Error no. ¿Ya? Igual que los comandos Cisco, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos la configuración en los routers, la diferencia es que acá el tabulador no corre. Show databases, me muestra la base de datos. Listo. ¿Ya? Show databases. Por ejemplo, quiero entrar a una base de datos. Quiero entrar para revisar qué es lo que tiene. Entremos, por ejemplo, a la base de datos que se llama MySQL. Es la del sistema, la que trae por defecto. Para entrar a la base de datos de las que vemos del listado, el comando sería use, y el nombre de la base de datos sería use MySQL. ¿Y cómo termina? Punto y coma. Use MySQL, punto y coma. Enter. Y me va a decir Database Change. Por lo tanto, ya entré a la base de datos. ¿Sí? Entré a la base de datos. Perfecto.
Estoy aquí, estoy en esa base de datos que estamos viendo nosotros, ejemplo. Ahora, una base de datos contiene tablas, ¿cierto? Quiero ver las tablas que tiene esa base de datos que recién entramos. ¿Cómo sería para ver? Todavía no podemos select. Show, todavía no show. Show tables. Mostrar tablas. ¿Ya? Sería show tables, punto y coma. Show tables. Enter. ¿Y qué aparecen ahora? Las tablas que tiene esa base de datos. ¿Cierto? Las tablas que tiene la base de datos. De todas las tablas hay una que me interesa revisar. Una que se llama user. Y en esa user debería estar el usuario root de MySQL también. O los usuarios que hemos creado. Revisemos. Recuerden que nosotros hicimos un usuario hace un rato atrás. Ese usuario debería estar dentro de esa tabla. Ahora aplico el select. Ahora no select. Quiero ver el contenido de la tabla user. Sería select asterisco from user. Muy bien. Select asterisco from. Y termina con punto y coma. Entonces, hagamos una consulta simple. Select asterisco from user. Punto y coma. Select asterisco from user. Enter. ¿Ya? Lo que me va a mostrar, ¿cierto? Es toda la información que tiene la tabla. Entonces, mucho. Es mucho. Yo quiero ver algo. Pero no me alcanza en pantalla porque son por filas toda la información. ¿Ya? La pregunta es, quiero ver qué campos tiene la tabla para buscar a lo mejor algo específico. Quiero ver el nombre y la contraseña, nada más que eso. Para ver los campos de la tabla, ¿cierto? Para ver cómo está hecha, el comando sería describe y luego el nombre de la tabla. Describe user punto y coma. ¿Ya? ¿Cierto? Describe user punto y coma. Punto y coma. Estoy viendo la tabla user. ¿Ya? Ahora empieza a aparecer. Ahora empiezan a aparecer, ¿cierto? La estructura de los campos. Eso que son char, ¿cierto? Pero todavía la información es media inconclusa, hay mucha información para ver en la terminal. Entonces lo que quiero ver ahora es solamente los parámetros más básicos de este servidor. Quiero ver los campos nombre, los campos del usuario. Voy a parar un poquito acá. Y quiero ver dos cosas. Quiero ver las contraseñas y los usuarios que están creados. ¿Sí? Para entrar a la consola. Déjame, voy a escribirlo aquí. Quiero ver ahora los usuarios de la tabla user. Entonces, para ver los campos sería select campo user con la U mayúscula, coma, password con la P mayúscula, from, ¿cómo se llama la tabla? User, punto y coma. Select user, coma password, from user. Ya. Enter. ¿Y qué va a aparecer? Ahí están los usuarios. Entonces vemos los usuarios del servidor y vemos la contraseña. La contraseña está cifrada en MD5. Aquí seguramente la contraseña dentro se llama Moto3, ¿cierto? Ahí está tu contraseña, ahí está mi contraseña. Ahí yo veo la contraseña. Obviamente esto hay que copiarlo y llevarlo a un programa para descifrar. Para si quieren descifrarlo, busquen cualquier desencriptador de MD5. Ese es el algoritmo, MD5. Entonces, esa es la contraseña que está ahí, hay que llevarla para sacarla. Nosotros sabemos cuál es. Nosotros sabemos cuál es. Pero el tema es que se ve la contraseña, ¿cierto? Está tanto la contraseña de root como la contraseña del usuario que creamos. ¿Sí? Hagamos lo mismo ahora en el otro servidor.
el que está corriendo en Windows, también por terminal. Para desconectarme, el comando, ¿cierto? Con exit. Y se sale del servidor de base de datos. Eso lo hicimos en forma local. Ya, ahora vamos a la otra máquina. Hacer lo mismo. Esto es para que nos vamos familiarizando. También dentro del servidor. Acá también hay una terminal. Y esta terminal está dentro de App Server, donde dice MySQL Command Line. Y se abre una consola también. La idea es que repitamos los mismos pasos que hicimos recién, hacerla en el servidor que está corriendo sobre Windows. Y veamos que es lo mismo. Ya. ¿Qué pide primero? Enter password. ¿De qué usuario será esa contraseña? De root. De root. Sí, en el servidor. De root. ¿Cierto? En el App Server. Y entramos. Lo mismo comando de repetir que hicimos en Linux. Quiero ver la base de datos. Show databases. Punto y coma. Show databases. Punto y coma. Ya, recuerden que acá están con teclado americano, así que tienen que buscar el punto y coma. ¿Cuál es? Con la ñ. Sí. Teclado americano. Sí. Ya, show databases, ¿cierto? Me muestra lo mismo. Ya, me muestra la base de datos. ¿Cuántos segundos? 0 segundos, porque estoy dentro del mismo servidor. Ahora debo entrar a qué base de datos. ¿Cierto? Quiero entrar a la base de datos MySQL. Sería ahora use MySQL. Punto y coma. Use MySQL. Punto y coma. Ya, dice que cambió la base de datos. Entré a la base de datos correcta. Quiero ver las tablas de esa base de datos. Show tables o table. Punto y coma. Esto lo puedo ir haciendo en el Windows Server, Héctor. ¿Sí? Repetir lo mismo. Show tables. Ya. Tiene varias tablas. ¿Cuál queremos ver ahora? Lo mismo que en el otro ejercicio. User. ¿Ya? Select. Asterisco. ¿Cuál es el símbolo asterisco? Es la misma consulta. Esta consulta que hicieron en el Linux es la misma consulta que deberíamos hacer en el Windows. Porque son los mismos campos, es la misma base de datos. Y ahí me van a aparecer también los usuarios. Ahí le va a aparecer el usuario root y el usuario que ha creado anteriormente en la máquina. Ahí está. ¿Cierto? Y cierra la terminal. Entonces ya tenemos, o estamos trabajando en los dos servidores. A ver si podemos hacer lo mismo ahora, una mini consulta desde la interfaz gráfica. ¿Ya? Desde la interfaz gráfica. Ambos servidores tienen un generador de consulta que se llama SQL, ¿cierto? La pestaña SQL donde yo puedo hacer consultas para ver o trabajar dentro de los servidores. Entonces yo pincho SQL acá y en el otro servidor lo mismo. SQL, ¿cierto? Y abre un compilador. La diferencia es que el compilador me corrige los errores, a diferencia de la terminal que el comando tenía que ser exacto. ¿Ya? Entonces ahora, desde la parte web, hagamos casi lo mismo. Una consulta para ver las tablas que tiene la base de datos. En la parte web. SQL y acá entré a SQL. Al editor, al compilador. ¿Cierto? Entonces la consulta, por ejemplo, lo mismo. Select, quiero ver lo que tenía la tabla. Select, user, password.
from user, punto y coma. La misma consulta la hago en los dos servidores. Y la pego, si es la misma. Select user, password from user. Lo mismo que hicimos por terminal, lo vamos a hacer ahora por interfaz gráfica. Y después, donde se compila, abajo donde dice continuar. Continuar. Veamos los resultados. ¿Ya? Y me trae el resultado. ¿Cuánto se demora por red en hacer la consulta ahora? El mismo resultado que vimos en la terminal. Pero el tiempo, ¿cuánto es? Ahí está, mira. La de consulta tardó 0,005 segundos en el Windows. ¿Y cuánto tardó en el Linux? 0,08. Fue más rápido en responder el Windows que el Linux. Fue más rápida. Se demoró más la consulta en el Linux. ¿Ya? Ahí, arriba, dice, la consulta tardó y dice qué tiempo. Después de mostrarte el resultado te dice cuánto se demoró la consulta. Vamos a hacer una base de datos de ejemplo. ¿Ya? Vamos a construirla acá en el PHP MyAdmin, una bien sencilla, una base de datos con una tabla y construirla los dos motores de base de datos. Va a ir bien, ¿ya? Vamos a hacer un registro de persona. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a hacerla primero en el servidor con Windows. MySQL con Windows. La base de datos de ejemplo. ¿Ya? La lógica sería que le hiciese donde dice crear base de datos, ¿cierto? Crear nueva base de datos, se va a llamar registro. ¿Ya? Base de datos registro. ¿Sí? Crear. Al principio, donde dice ¿sí? Registro y crear, ¿cierto? Y luego les tira esto, ¿sí? Está la base de datos registro y no tiene ninguna tabla. La tabla que vamos a hacer está ahí, se va a llamar usuarios y va a tener 3 campos. Usuarios y 3 campos. Estamos en el Windows, en el MySQL con Windows, y 3 campos. ¿Cómo le puso la base de datos? Registro, ahí está el nombre. Base de datos registro, tabla usuarios, 3 campos. ¿Y el cotejamiento? Nada. Por defecto, no cambiamos nada. Nada. Y damos continuar. Registro. Registro, la tabla usuarios, 3 campos. Y damos continuar. ¿Ya? Y ahora voy a darle la estructura a los campos según lo que dimos en el ejercicio. El primer campo se va a llamar usu-root. Va a ser tipo varchar y largo 12. ¿Cierto? El segundo se va a llamar usunombre, varchar, largo. ¿Cuánto dejamos? 15. Y el tercero, usu apellido, largo 15, varchar 15. Todos 15. Ya, nos falta definir cuál va a ser la clave primaria. En la base de datos, las tablas tienen que ver una clave primaria, el campo único. ¿Cuál sería? Root. ¿Cierto? Root. Campo irrepetible. Entonces, si tú vas por la misma fila que hice usuroot, vas moviendo la pestaña, hay una llave. Hay una llave. Usuarios. Ya. Esa llave la pinchas. Entonces, el campo que es usuroot, yo muevo la pestaña a la derecha y aparece la llave. ¿Qué simboliza la llave? La primary key. Entonces, a ese campo le pincho la llave, al usuroot. Ya, y va a quedar como llave principal. Ahí le uní eso que te llama usuroot. Uso y un bajo root. Ahí están los campos. Si los mismos que hicimos en la pizarra, con los mismos largos. Y le hago continuar. Claro, y continuar. Copia eso que está ahí. Usuroot, nombre apellido, root, nombre apellido, 12, 15, 15. Y el campo usuroot, en la derecha, ¿cierto? Está la pestaña para declarar la clave primaria. La llave. O la llave primaria, ¿cierto? Y la marco. Ahí pincho y ese campo va a quedar como primary key. ¿Y luego qué venía? Vaya. Ahí está la llave. Esa.
Y luego continuar. ¿Dónde continuar? Más abajo está el botón. Continuar. Marcamos la llave y después continuar. Sí. ¿Es grabar o no? Ah, perdón. Grabar. 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 A mí también me agregó. Grabar. Ahí sí. Es que continuar, perdón, es si queremos agregar un campo más. Y ahí me crea la tabla. Ahí se creó un código, me crea la estructura, create table, ¿cierto? Se creó la tabla de usuario con los 3 campos. Y su primary key es uso root. Y ya aparece, pues. Está la tabla de usuario. ¿Ya? Qué bonito. Y ahora, este código, esta tabla, Esa es de del servidor. Hacemos lo mismo en el otro, ¿no? lo que vamos a hacer ahora, la vamos a sacar, la vamos a exportar, la vamos a guardar esta en el cliente. Vamos a sacar el código de lo que hicimos en un archivo SQL en caso que nos falle. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ahí está la pestaña. Exportar. Vamos a llevarlo en la base de datos llamada registro. Exportar. ¿Cierto? La base de datos registro dice exportar. Exportar. Y esto pincha más abajo donde dice enviar o generar un archivo descargable. ¿Cierto? Más bajito. ¿Pinchamos? ¿Cierto? Y le da a continuar. Esto se va a guardar en el equipo de cliente. Guárdalo en el escritorio, guárdalo donde usted quiera. ¿Cierto? Y se guardó este archivo. ¿Sí? Ese archivo que recién nosotros vimos es la base de datos que hicimos. La pregunta es, si ya la tenemos lista y el motor de base de datos Linux es igual, ¿podremos ahora importarlo en Linux? Para no tener que hacer la mano. ¿Podemos hacerlo o no? Podemos. Po. Esta base de datos que recién hicimos la vamos a llevar al Linux. ¿Ya? La vamos a llevar al Linux. Entonces, en el Linux, miren, para no hacer el trabajo de hacerlo a mano, la base de datos nuevamente, si usted quiere hacer el trabajo más largo, lo hace. Po. Y hace la base de datos en el Linux. O si no, lo que va a hacer ahora acá, ¿qué sería? Mira, importar, pone el Linux. Entonces en el Linux, usted lo que va a hacer es importar e ir a buscar su archivo. Vamos a ver si nos da un error. Mira. Y voy a buscarlo, importar, busco la base de datos que hice recién. Vamos a ver si la puede tomar. Y lo de continuar. Yo les voy a explicar el error que nos da. Ese error. Para que no nos dé ese error, ¿cierto? Al importarlo, usted lo que tiene que hacer en el Linux es crear la base de datos, pero sin nada. Crear base de datos sin tabla. ¿Ya? Y tiene que tener el mismo nombre de la que tenía la anterior. Se llamaba registro. Mira, en el Linux creo una base de datos llamada registro y nada más que eso. Y ahora, ¿cierto? Me voy a importar. Voy a buscar el archivo que hice, ¿cierto? Y mira lo que va a pasar ahora. Listo. Entonces la base de datos que hice acá con una tabla está también en el Linux con la misma tabla. Está creada. Ahí está. Está la tabla. ¿La pudimos sacar del servidor y montarla en otro? Se puede. Y ahora por